Nosotros somos el grupo número 5, integrado por Fasano Alan, Guido Genari y Cofre Roberto. Vamos a desarrollar y explicar el ejercicio número 6. Bueno, en este caso tenemos, utilizando los datos del peso y el diámetro de los frutos de la pera William, utilizados en el ejercicio número 3, tenemos que generar una variable de 2 con los cuadrados del diámetro. El ejercicio número 1 dice que ajustamos el modelo polinómico de segundo grado utilizando la técnica de regresión múltiple y comparar con los resultados obtenidos en los ajustes lineal, exponencial y potencial. Bueno, vamos al R-Commander y calculamos la nueva variable de 2. Luego ajustamos el modelo polinómico en el R-Commander utilizando el peso como variable respuesta y el diámetro y diámetro al cuadrado como las variables predictoras. Obtenemos la salida de regresión, en el cual tenemos los coeficientes estimados, el cual son el intercepto como ordenada al origen, el diámetro y el diámetro 2 como pendientes. También tenemos los resultados de la prueba T. Tenemos el error residual estándar y el R cuadrado como resultados de bondad de ajuste. Bueno, la prueba F global se analiza para saber el efecto de regresión sobre las variables. La hipótesis nula, tenemos a beta 1, que es igual a beta 2, es igual a beta 3, que es igual a 0. O en palabras, podemos decir que ninguna de las variables explica la respuesta o no hay efecto de regresión. Hipótesis alternativa, beta sub j distinto de 0, o al menos una de las variables explica la respuesta o hay efecto de regresión. Como el p-valor de la prueba F global es muy pequeño, se rechaza la hipótesis nula al ser este menor que el alfa 0,05, por lo que al menos una variable explica el peso del fruto de la pera William. Al saber que una variable explica la respuesta, realizo una prueba T para cada variable para saber cuál de ellas es distinta. Bueno, en este caso para la prueba T que realizamos para cada pendiente, la hipótesis alternativa, beta sub j, que es igual a 0, o en palabras, el aporte de la variable x sub j cuando se encuentran presentes el resto de las variables no es significativo. Hipótesis alternativa, beta sub j es distinto de 0, o el aporte de la variable x sub j cuando se encuentran presentes el resto de las variables es significativo. Como se puede observar, para cada coeficiente el p-valor obtenido es menor al alfa 0,05, por lo que el aporte de las variables diámetro y diámetro al cuadrado es significativo en el modelo de regresión lineal propuesto para el peso de la pera William. Bueno, los datos de bondad de ajuste, en este caso tenemos el R cuadrado ajustado con un valor de 96,31%, lo que indica que la variabilidad del peso es explicada por el diámetro y el diámetro al cuadrado. El error residual estándar indica que el promedio de los valores se alejan 12,57 gramos de la recta de regresión lineal múltiple. Luego de haber obtenido la salida del R-Commander, podemos armar la ecuación. El peso es igual a 180,11 menos 7,371 por el diámetro más 0,105 por el diámetro cuadrado, siendo i la variable explicada, peso de los frutos en gramos, beta sub 0, la ordenada al origen, 180,11 gramos. Este valor no puede ser interpretado, porque no existe cierto peso para un diámetro igual a 0. Beta sub 1 es la pendiente de la recta. El peso decrece menos 7,37 gramos a medida que aumenta el diámetro del fruto. Beta sub 2 es la pendiente de la recta. El peso del fruto aumenta en promedio 0,105 gramos cuando el diámetro aumenta en una unidad al cuadrado. X es la variable explicativa, el diámetro de los frutos en milímetros. En el gráfico de residuos versus predichos
se observa que los puntos se distribuyen homogéneamente alrededor del valor central, lo que estaría indicando que se cumple el supuesto de homoscedasticiidad. Se realizó una comparación entre el modelo de regresión lineal y el modelo de regresión múltiple, en el que se analizó el R cuadrado ajustado y el error residual estándar. Para el modelo lineal obtenemos un R ajustado de 94,63 y un error residual de 15,16 gramos. En el modelo lineal múltiple obtenemos un R ajustado de 96,31 y un error residual estándar de 12,57 gramos. Podemos decir entonces que el modelo que mejor explica la variación del peso del fruto de pera Williams es el modelo lineal múltiple de segundo grado. Comparación de modelos. Dado que el modelo exponencial y el modelo potencial, sus variables, han sido transformadas, no podemos utilizar el R cuadrado ajustado. Por lo tanto, una de las herramientas más útiles para diagnosticar alejamientos del modelo de regresión es utilizar la gráfica de residuos versus predichos. Bien, es evidente que el modelo lineal y el modelo exponencial son los que presentan menor aleatoriedad de datos. Puede surgir una duda respecto al modelo potencial y al modelo lineal múltiple. Como podemos observar, el gráfico, el que más presenta aleatoriedad, es el modelo potencial. En el punto 2 se pide utilizar una prueba f parcial para analizar el término lineal del polinomio y averiguar si ésta aporta significativamente a la explicación del peso de los frutos. Para ello realizamos un test de hipótesis analizando las salidas de la siguiente tabla nova tipo 1. La hipótesis nula dice que el aporte que hace el diámetro al modelo estando el diámetro cuadrado no es significativo. Y la hipótesis alternativa dice que el aporte que hace el diámetro al modelo estando el diámetro cuadrado es significativo. Se plantea la siguiente ecuación para calcular el f observado, con x1 siendo el diámetro al cuadrado y x2 el diámetro. Tenemos que la suma de cuadrados de diámetro y diámetro cuadrado, cuando el diámetro cuadrado está en el modelo, es igual a la suma de cuadrados de regresión de diámetro y diámetro cuadrado menos la suma de cuadrados de regresión de diámetro cuadrado. El f observado calculado nos da un valor de 20,288. Este se puede corroborar con el f observado que se obtiene al elevar al cuadrado el t-valor que se obtiene en la tabla de regresión, que es menos 4,504. El f observado es mayor que el f crítico, por lo que según la regla de decisión se rechaza h0, por lo que podemos decir que el aporte de la variable diámetro al modelo cuando está presente el diámetro al cuadrado es significativo. En el punto 3 pide generar las variables diámetro al cubo y diámetro a la cuarta y junto a la variable diámetro a la 2 ejecutar un proceso de selección de variables para encontrar el mejor modelo polinómico que me permita predecir el peso de los frutos en función del diámetro y que luego comparemos los otros modelos hallados anteriormente. Lo primero que hacemos es generar el diámetro al cubo y el diámetro a la cuarta, de la misma manera que hicimos en el primer punto para generar el diámetro a la 2. Una vez que generamos estas dos variables, ajustamos al modelo siguiente. Y igual a beta sub 0 más beta sub 1 por el diámetro, más beta sub 2 por el diámetro al cuadrado, más beta sub 3 por el diámetro al cubo, más beta sub 4 por el diámetro a la cuarta, más el error. Luego obtendremos la siguiente salida del programa. Bien. Para encontrar el modelo polinómico que mejor me permita predecir el peso del fruto, aplicaremos el método híbrido. El método que aplicamos es un statewise forward backward. O en castellano, el método híbrido paso a paso, de adelante hacia atrás, utilizando el criterio de información de Kaike. ¿Cómo se realiza el Commander? Bien, vamos a la pestaña Modelos,
seleccionamos el modelo paso a paso, seleccionamos adelante hacia atrás y cliqueamos en A y C. Bien, estas son las salidas de R-Commander. El modelo empezará con la ordenada al origen arrojando un valor de 1673,37. Este es el modelo nulo. Tiene incorporado únicamente a la ordenada al origen. Entonces, el programa que voy a ver de las siguientes variables presenta un AIC menor. Al mirar la columna de AIC, vemos que el diámetro al cubo presenta el valor más bajo de AIC. Por lo tanto, el modelo incorpora a esa variable. Bien, en la siguiente salida del R-Commander ya tenemos incorporado a la variable diámetro, porque tenía el valor más bajo de AIC. Lo que hace el método es ver si hay otro valor de AIC que corresponda a la variable que sea significativo. Analizar la gráfica sobre el rectángulo rojo de la AIC, vemos que ninguno tiene un mayor valor de AIC. Por lo tanto, el modelo se frena y únicamente quedará incorporado el diámetro al cubo. Abajo en la gráfica se ve que el coeficiente del intercept es 10,09, la pendiente del diámetro al cubo es 0,0004911. Bien, con los coeficientes arrojados por el programa, el modelo seleccionado es peso igual a 10,09 más 0,0004911 por d elevado a 3. Concluimos que el aporte de la variable d al cubo es la que mejor explica la variación del peso del fruto de Pera-Williams. Bien, en esta diapositiva haremos una comparación con los modelos anteriores. Como podemos ver, comparando con el R cuadrado ajustado, vemos que tanto el modelo polinómico de segundo grado como el modelo polinómico de tercer grado tienen el mismo R cuadrado ajustado. En conclusión, en la comparación de los modelos cuyas variables fueron transformadas, solo pudimos hacer comparaciones gráficas. El modelo potencial fue el más adecuado. En la comparación de los modelos donde no se transformaron sus variables, utilizamos el R cuadrado ajustado. Y luego, utilizando el método híbrido, encontramos que el más parsimonioso fue el siguiente: peso igual a 10,09 más 0,0004911 por el diámetro al cubo.